Muy buenos días, mis estudiantes. Bienvenidos de nuevo a la segunda clase de Teoría General del Control. Hoy vamos a hablar sobre las fases o etapas del proceso de control. ¿Listo? Entonces, como siempre, antes de comenzar la clase, voy a hablar sobre la actividad de la clase 1. Un momentico, les comparto aquí la pantalla. Listo, perfecto. Muy bien, entonces en la clase anterior tuvimos un foro que hablaba sobre los principios del control. Tenemos acá. Eh, esta vez la dinámica era un poquito distinta. Cada uno hablaba sobre su principios asignados, y esperamos que dentro de cada uno de estos se genera un debate ya como interno en función de la comparación. Esto del control, el tipo de control que le tocó a cada uno, el principio de control que le tocó a cada uno, versus el que estaba pues como tal revisando. Vamos a revisar aquí, por ejemplo, el de Valentina, que le compartió Juliana el mensaje. Muy bien, entonces aquí en este caso, Valentina nos habla sobre el control de los objetivos y estándares. Muy bien, entonces nos dice que los objetivos, dice el control debe identificar las fallas para indicar las correcciones que se deben aplicar para conseguir los objetivos. Se debe tener en cuenta que el control existe en función de los objetivos. Y entonces el ejemplo de aplicación que nos da dice que el seguimiento del desempeño para mejorar la productividad, capacidad y calidad de trabajo. Muy bien. Luego nos hablan de los estándares, porque ya tenía dos principios, el de objetivos y el de estándares. Y el estándar dice, se debe tener el objetivo preciso y estipulado de manera conveniente. Esto ayuda y facilita para que las personas que deban responder por la tarea, esto ayuda a tener el control más fácil y seguro. Y el ejemplo es, por ejemplo, el control de horas laborales y cifras de producción, ¿sí? En Colombia tenemos ya un estándar de horas laborales, 48 horas a la semana, ya distribuidas pues en los días. ¿Listo? Y entonces aquí Julianita le dice que un estándar es un punto de referencia que nos sirve para medir el desempeño. Permite identificar las causas por las cuales puede existir sobrecostos en un periodo de tiempo específico. Listo. Entonces aquí hay un claro ejemplo de que el estudiante uno, en este caso Valentina, dio el ejemplo de sus dos objetivos que le correspondió, de sus dos tipos de control. Ay, Dios mío, principios de control, los objetivos y estándar. Pero entonces el segundo estudiante, aquí en el caso de Juliana, lo que hizo fue dar como un aporte, ¿cierto? Pero como tal, no me dice qué objetivo, eh, disculpe, qué principio fue que ella eligió y que está comparando con el de Valentina. Entonces recordemos que la dinámica es muy clara, es decir, que una vez realizado el aporte en el foro, deberá comentar el aporte de otro estudiante realizando un comparativo, ¿cierto? Entre el principio de control asignado y el de su compañero. Entonces, si por ejemplo buscamos cuál fue el que Juliana presentó, el de oportunidad de carácter administrativo y control. Entonces debió haber hecho un comparativo entre el objetivo o estándar y el de ella, que era el de carácter administrativo. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, que no era solamente, miremos en el caso de Valentina, que se hizo recíproco acá el aporte. Dice lo mismo, entonces aquí en este caso Juliana dice que el control es la evaluación y la medición de la ejecución de los planes con el fin de detectar y prevenir desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias, permitiéndonos ver una forma clara y detallada todos los procesos, y en caso de tener alguna falla, remediarla, y así evitamos tener errores a futuro. Como ejemplo, dice que tiene el control de calidad. Dice, donde se observan todos los pasos a seguir, ya sea un producto o un proceso administrativo. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo. Y aquí en este caso, Valentina dice que el control administrativo verifica que que lo realizado haya sido correcto para verificar. O sea, que aquí está volviendo a lo mismo. Le está dando, digamos, un complemento a lo que ella manifestó, lo cual está bien, o sea, no estoy diciendo que esté malo. Pero entonces recuerde que la dinámica es comparar, en este caso, el principio de control que tenía Juliana con el de Valentín. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, que tenemos que ser muy precisos
con los aportes. Claramente dice que debemos realizar un comparativo. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, todavía hay tiempito para que lo hagan. Recuerden que igual usted puede participar en varios, no se preocupe. ¿Listo? Bueno, Le muchas puede hablar gracias. a Glorita o a Ana Marcela, los que están ahí. Muy bien. Incluso puede ser uno que ya tenga comentario, puede hacer otro comentario abajo. No hay problema, porque mire que como todos no han participado, entonces se cierran las posibilidades de poder comentar a más compañeros. Entonces tú puedes comentar uno que ya se haya hecho. ¿Listo? No hay ningún problema. O sea, porque al fin y al cabo el tuyo es distinto y pueden encontrarse diferencias. ¿Listo? En el comparativo. Listo, perfecto. Entonces aquí está. De resto, pues lo veo bien. Lo mismo que les dije en el curso anterior, esta actividad se cierra. Bueno, le puse fecha límite 19, no, pero lo voy a poner entonces fecha límite hoy 20 para que terminen los que están faltando y ya a partir de la próxima semana sí ya comienzo a configurar entonces el puntaje menor, ¿ok? Recuerden que aquí, incluso mira que aquí dice, se calificará 20% la definición del argumento, 40% el ejemplo y 40% la comparación. ¿Sí ve que vale bastante la comparación? Entonces ahí estamos. Listo, perfecto. Digamos entonces acá ya con la clase. Hoy tenemos un tema muy interesante que son las fases o etapas del proceso de control. ¿Listo? Y como vimos en la clase anterior, hay muchos autores que hablan al respecto y vamos a tener acá, digamos, la definición que nos entrega un auditor. Miremos acá. Control. Listo, entonces dice primero acá, el control como fase del proceso administrativo. Dice que Robert J. Moncler define el control administrativo como un esfuerzo sistemático. ¿Listo? Vamos a ver qué tipo de esfuerzo y sobre qué sistema se aplica. Para establecer normas de desempeño. Aquí hay una palabra clave que es la norma de desempeño. Con objetivos de planificación para comparar los resultados reales. Ya hemos hablado bastante que todo esto es comparativo con las normas previamente establecidas. Entonces, cuando hablamos de este desempeño, establecemos una meta, un objetivo. Vamos a suponer que para esta clase la meta es sacar un 5. Se acabó el semestre y tenemos un 4.8. Entonces, ¿qué fue lo que pasó que no alcanzamos esa meta de 5? Aunque 4.8 no está malo, ¿cierto? Dice aquí, para determinar si existen desviaciones, que es otra palabra muy interesante en el proceso de costos, en el proceso de control y para medir su importancia. En el caso, por ejemplo, del 4.8 versus el 5, solamente hay 2 puntos de diferencia. Pero si fuera un 3.8 o un 2.8, pues las diferencias ya serían mucho más significativas y obviamente sí importaría bastante. Obviamente, pues hay en el control hay personas muy estrictas, por así decirlo, que todo es 5, 5, 5 y no permiten ningún tipo de desviación, pero pues hay otras que sí puede decir, bueno, hay una justificación de por qué no se alcanzó el 5 y ese punto 0.2 es válido, por así decirlo. Dice que así como para tomar aquellas medidas que se necesiten para garantizar todos los recursos. Entonces, si por ejemplo el 0.2 fue porque un día no fui a clase y entonces hubo ahí una penalización por faltar a clase, entonces ya sabe que una medida de control es no asistí toda clase, no faltaba ninguna. O si el 0.2 fue porque una vez entregó un trabajo tarde, lo entregó, digamos, fuera de los tiempos, entonces el profesor le calificó un puntico menos y por eso se vio reflejado en la nota final con un 0.2. Entonces, una medida de, digamos, correctiva o de control es establecer, por ejemplo, un calendario de las fechas para saber muy bien en qué momento se cierran y tener presente como esos tiempos para poder entregarlo. ¿Listo? Y así no tener ninguna penalidad. Entonces, mire cómo nos vamos ajustando. Dice que para tomar medidas que garanticen, entonces palabra importante, garantizar que todos los recursos de la empresa se usen de la mano, de manera más eficaz y eficiente. Estos términos vamos a verlos más adelante, eh, la diferencia entre eficaz, vamos a ver las cinco es, entonces vamos a hablar un poquito más al respecto más adelante de esto. Dice posibles para alcanzar los objetivos como tal de la empresa. Entonces mire que todo está encaminado a unos objetivos. ¿Listo? Ahora sí, nos queda claro qué esfuerzo es el de que estamos hablando, de qué esfuerzos estamos hablando. Estamos hablando de todos aquellos que van encaminados al cumplimiento de los objetivos de la empresa. ¿Listo? Y un esfuerzo muy común de todas las empresas, por ejemplo, es los que producen, pues producir para vender. Los que comercializan, pues comprar para vender, ¿cierto? Entonces, casi siempre todos son medidos desde el punto de vista de los ingresos. Es un indicador muy interesante, aunque también puede ser medido desde otros puntos de vista. ¿Listo? Ahora,
Vamos a conocer entonces como tal las fases, lo que se debe cumplir uno a uno, ¿cierto? Los tiempos como tal. Entonces vamos a hacer más dinámica la clase, vamos a ir preguntando acá la asistencia. ¿Ya están conectados todos? Muy bien. Entonces comencemos otra vez aquí abajito. Comencemos por Julianita. Entonces, por favor, Juliana, me lees, porfa, este primer punto y ya ahorita respondemos la primera pregunta. ¿Listo? Ok, profe. Establecer normas y métodos. Es un plano ideal. Las metas y los objetivos que se han establecido en un proceso de planificación están definidos en términos claros y mensurables, que incluyen fechas límites. Muy bien. Entonces, la primera fase es establecer normas y métodos. Entonces, según lo leído acá, Julianita, se alcanza más lo completico ahí. ¿Cómo debe ser, o sea, cómo deben establecer entonces esos estándares o normas? ¿Me recuerdas de nuevo tú dónde trabajas, Juliana? En un CRC, profe, Eso. donde se hacen los exámenes para las licencias. Exactamente. Entonces, eso está lleno de puros estándares y normas que deben de cumplir, ¿cierto? Entonces, cuéntame, ¿cómo deberían ser establecidos esos estándares o normas? Si usted fuera la persona que fuera a establecer un estándar o una norma, ¿cierto? ¿Cómo lo harías? Para que obviamente sea cumplido, porque recuerden que los estándares son para cumplirlos, ¿cierto? ¿Cómo los formularías tú? O sea, ¿cómo lo debo organizar, profe? Sí, o sea, ¿cómo plantearía usted esas normas y esos métodos? Pues, pues, profe, allá, por ejemplo, nosotros tenemos todo organizado desde que el usuario desde que llega, pues primero es en recesión. Ya después de que pasa de recesión, ya va pasando que en onotometría, ya con la fono, con la psicóloga, medicina y certificación. O sea, ya como que van de un lado al otro. Y Hay ya un luego tiene flujo, ¿cierto? Hay certificación. un flujo ya establecido. Por eso, pero Sí. entonces, ¿cómo establecemos entonces la norma? Por ejemplo, en este caso, ese flujo, ¿cómo tendría que ser? O sea, la gente le queda claro cuando llega qué tiene que hacer, el paso a paso, o es como una vez que me tocó a mí hacer un examen de esos, que me tocaba de un piso al otro, de un lugar al otro, o sea, yo dije, pero qué cosa tan maluca, tener que correr de un lugar para otro, o sea, como que dentro del mismo espacio no estaba organizado así como secuencialmente, sino que uno se la pasaba corriendo de lado a lado, haciendo, digamos, como tal Mm, actividad. no, profe, en mi trabajo llegan, lo primero es en recesión, entonces ellos llegan y nosotros los registramos y ya nosotros le decimos, por ejemplo, en el consultorio 5 y en el consultorio 5 les dicen, pasa el consultorio uno, el 2 o el 3 el que esté ya solito, y ya después de ahí le dicen el consultorio tal y tal. O sea, de cada consultorio lo van dirigiendo al otro consultorio. Ok, listo. Entonces, si usted fuera la persona que fuera a establecer ese estándar o esa norma, ¿cómo lo haría? ¿Cierto? ¿Qué tendrías en cuenta para poder establecerlo? Mm, ¿Cómo? ¿Está complicadito? Pues, pues en cuanto a eso, profe, pues no, pues no, es que no sé cómo, pues yo creo, es que, ay, profe, ¿qué le digo yo? Tranquila, Julián, no te preocupes. Vea, cuando usted sea la persona encargada de establecer un estándar o una norma, usted tiene que tener en cuenta dos cosas. Primero, la exactitud. No puedo definir un estándar, ¿cierto? Donde las cosas no son claras, donde todo quede como ambiguo, como que todo quede, digamos, como a interpretación. No, el estándar tiene que decir claramente, usted hace esto primero, esto segundo, esto tercero y esto cuarto. No primero el cuarto y luego el primero y así sucesivamente, no. O sea, establece un orden, establece todo muy bien hecho. Por eso te decía yo que sí, cuando una persona llega tiene claro qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? O como que vamos improvisando, ¿cierto? Entonces, como que pasémoslo aquí, luego allá, y luego le decimos que entre los días venga a hacer este porque hoy no estaba la persona. Entonces, mira que cuando establecemos estándares o normas, siempre tenemos que ser muy exactos, ¿cierto? Para que no quede nada de interpretación, nada quede como que, ay, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto qué se debe hacer? ¿Cierto? Entonces, esa es la primera clave. Y la segunda clave de utilidad. No podemos crear normas que no tengan ningún sentido, ninguna finalidad, ninguna utilidad. Al contrario, tienen que estar establecido con la intención de optimizar, por ejemplo, el tiempo, ¿cierto? Ustedes ya tienen cronometrado cuánto tiempo tiene que demorarse cada profesional haciendo una prueba, ¿cierto? Cuando se le hacen la prueba de optometría o la prueba auditiva, ¿cierto? Ya hay unos tiempos establecidos. No es que llegó una persona que es familiar o amiga del profesional de la salud que está haciendo la prueba, ¿cierto? Y se ponen a charlar y hablar y toda la gente esperando porque entonces se retrasa y se queda, digamos, la gente ahí esperando.
Por ejemplo, algo muy curioso en los bancos. Ustedes ven que muchos bancos tienen un mundo de cajas y solamente hay 2 personas atendiendo. Y uno dice, pero ¿por qué si tienen la capacidad para tener 5 cajas atendiendo, solo tienen nomás 2 cajeros? Esos otros 3 cajeros, ¿dónde están? ¿Cierto? Entonces, mire que ahí donde establecen un estándar, una norma, pero no tiene utilidad, o sea, no tiene sentido. O sea, ¿para qué definimos 5 casillas, 5 cajeros y solamente van a haber 2, ¿cierto? Por turno. No, pues, o sea, lo lógico es que si hay 5 espacios, los 5 estén atendiendo, sino que obviamente, pues, para el banco no le es rentable tener tanta gente, porque ellos prefieren que la gente haga filas y filas y filas y filas, para que la gente no haga tanto vuelta presencial y más bien que lo hagan por los canales virtuales, y así ellos pueden justificar que hay 5 espacios para atender, pero solamente hay 2 personas atendiendo porque la gente casi no va, ¿cierto? Entonces, es curioso, y así pasa con muchos trámites del Estado. El gobierno no es como consciente a ratos, a veces, de que tiene que tener toda una utilidad, no tanto para ellos, sino para el consumidor o el usuario como tal. ¿Listo? Porque es que no es lógico que, por ejemplo, mi hermano acaba de crear una empresa y yo obviamente pues, he asesorado a muchas empresas en ese proceso de creación, pero ahora que me tocó a mí hacerlos, o sea, que a mí me tocó literalmente hacer todas las vueltas, yo digo, Dios mío, no, todos en un solo sitio para hacer de una sacar todo eso, no, tengo que toca ir aquí, ir allá, ir por allá, para acá, y entonces uno dice, ¿esto qué utilidad tiene? O sea, ¿qué finalidad tiene? Y sin tener en cuenta el costo, pues como tal que trae las cosas. ¿Listo? Entonces, si vamos a establecer una norma o un método, tiene que ser exacto, o sea, no puede quedar nada a interpretación o con dudas, como que, ay, no quedó claro, pues, qué hay que hacer acá, y que sea de utilidad. ¿Listo? Que nos sirva, porque si establecemos una norma que no sirve, pues no nos servirá para nada. ¿Listo? No será nada de útil. Listo, muy bien, sigamos entonces. Listo, gracias, Julianita. Miremos acá. Valentina, lee por favor el segundo y nos preparamos para la pregunta. Es cuestión de comprar los resultados medidos con las metas o criterios previamente establecidos. Si los resultados corresponden a las normas, se puede suponer que todo está bajo control. Muy bien. La Mm, pregunta. ¿Qué tan frecuente debe ser la medición de los resultados? Exactamente. Entonces, usted le corresponde la etapa de medir los resultados. Y dice claramente, es cuestión de comparar los resultados medidos con las metas o criterios previamente establecidos. Entonces, le hago la pregunta, ¿qué tan frecuente debe ser medir los resultados? ¿Tú qué crees, Valentina? Profe, debe ser siempre, o sea, O sea, todo el día, en todo siempre, momento. sí. Todo el día, en todo momento. Bueno, miremos a ver. Debe ser constante y repetitivo. Muy bien, Valentina. O sea, yo no puedo decir que voy a solamente a medir al final o voy a medir de vez en cuando al principio. No, sino que debe ser constante. ¿Listo? Constante. Lo que pasa es que de pronto en todo momento no, pero el constante sí puede ser, digamos, en una periodicidad que siempre se repita. Entonces usted hace todos los días en la mañana, o todos los días en la tarde, todos los días en la mañana y tarde. ¿Listo? Y obviamente tiene que ser repetitivo a lo largo de todo el proceso, ¿cierto? De principio a fin, ¿listo? Las veces que usted considere que sean necesarios para poder tener mediciones. ¿Listo? Muy bien, Valentina. Bueno, profe. Vamos para la siguiente. Vamos para la siguiente. Valentina, Karen Lorena. Tomar Aquí medidas. estoy. Sí. Tomar medidas correctivas. Este paso es necesario si los resultados no cumplen con los niveles establecidos, estándares, y si el análisis indica que se deben tomar medidas. Muy bien. La pregunta. Las medidas correctivas deben involucrar cambios. Sí, profe. Entonces, vamos a establecer una medida correctiva, ¿cierto? Porque ya sabemos que primero establecemos el estándar, luego lo medimos y si ese resultado no es igual al estándar, entonces ahí hay un problema, ¿cierto? Hay un problema. Y como hay un problema, tenemos que efectuar una medida correctiva. Entonces la pregunta es, ¿las medidas correctivas deben involucrar cambios? Entonces, Karen Lorena, ¿qué dice? Yo digo que sí, profe. Sí deben efectuar cambios. Sí. Listo. Entonces, se cambia la actividad, no la norma. Entonces, ojo con esto. Los cambios se realizan, sí, pero entonces a la actividad, no a la norma. Y voy a poner entonces un ejemplo. Estamos hablando de que usted se estableció como estándar ese semestre sacar un 5 en mi materia, ¿cierto? Ese fue su estándar, o sea, eso fue lo que usted se planeó. 5, 5 en la clase del profe Einar. Ahora, se acabó el semestre y sacó 4, 8. ¿Listo? Sacó 4, 8. Entonces,
Bueno, las mediciones, ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de este curso, son 4 mediciones. 25%, ahorita, ¿qué fecha fue que les dije ahorita? Que era la primera, aquí tengo la, es que nos piden que hagamos énfasis en esas fechas, porque como nosotros tenemos que entregar esas fechas también en la universidad, eh, la asistencia. Mira, incluso ya Julianita muy amablemente me firmó ya el acuerdo, ¿cierto? Entonces ya quedó el acuerdo, ahora pues, aquí está. ¿Sí? Entonces, recuerde que entonces para el 13 de marzo es el primer parcial, o sea, las primeras notas, el, para el 20, ¿qué? Para el 9 de abril, el otro 25 y seguimiento, ya la última nota el 10 de abril, listo. Entonces, esas son las fechas que yo voy a hacer la medición, ¿listo? Voy a hacer medición. Entonces Karen sacó 4.8, ¿listo? Y sucede que se pregunta, bueno, ¿y a razón de que no saqué un 5? Se le dice, profe, ¿por qué no saqué 5? Si yo me propuse este semestre sacar 5. Entonces yo le digo, claro, Lorena, lo que pasa es que usted hubo un día que no vino a clase. Entonces usted ahí le califiqué pues 0 porque no vino a clase. O un día tenía que hacer un trabajo y tampoco lo entregó a tiempo, sino que lo entregó una semana después, entonces le califiqué sobre 4. Entonces esas cositas hicieron, digamos, que no llega al 5, sino un 4.8. De todos modos un 4.8 es una muy buena nota. Entonces ella dice, bueno, entonces me toca implementar medidas correctivas. Entonces una medida correctiva lo que hace es cambiar la actividad. Entonces, ¿cuál es la actividad? Entonces, por ejemplo, no falta clase, entonces va a poner un mensajito en el celular que le recuerde, ¿cierto? Que tiene clase el sábado y entonces no va a faltar, ¿listo? O de pronto la actividad que tenía que entregar a tiempo, entonces establece un cronograma de fechas con un día de anticipación para entregar la actividad, no el mismo día, pues porque así tiene, digamos, más tiempo de Gabriela para responder. Entonces, mira que como tal, el profesor Reina no cambió la nota de 5 por 4.8, ni tampoco dijo, es que un 4.8 es como un 5, no, un 4.8 es un 4.8 y un 5 es un 5. Entonces yo no voy a modificar mi estándar o mi norma, en este caso del 5, sino que lo que van a hacer es cambiar las actividades que permitan, ¿cierto? No volver a incurrir en esas desviaciones que no le permitieron cumplir el objetivo de sacar el 5. ¿Listo? Hace unos años la universidad, el estudiante pasaba con 3, pero la universidad decidió cambiar el estándar. Dijo, no, van a pasar con 3.5. Y hubo un estudiante que le quedó en 3.4. Entonces perdió. La universidad no iba a cambiar la norma de volver otra a poner 3 para que el estudiante pasara. No, le tocó habilitar o volver a ver la materia, ¿cierto? Entonces miren que yo cambio son las actividades, más no cambio la norma. ¿Listo? Aunque les cuento que en este país, como dice el cuento, echa la ley, echa la trampa, eh, cambian las normas para poder darle cabida a alguien que no cumple las normas, ¿cierto? En este gobierno hemos escuchado muchos casos donde nombran a personas que no tienen experiencia, que no tienen los estudios, no tienen, digamos, nada que ver con eso, pero lo ponen ahí. ¿Por qué? Porque sí, cambiando la norma, ¿cierto? Para que quepa esa persona, ¿cierto? Y no busca a una persona que quepa y cumpla el perfil. Entonces, eso como tal no es control, para nada. Eso es una vulneración completa del control. Listo, muy bien, Karen. Sigamos entonces. La última etapa, miremos quién siga. Acá, Gloria. Listo. Retroalimentación. Sí, señora. Es básica en el proceso de control, ya que a través de la retroalimentación la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al correr el tiempo. Bien. La pregunta. Es necesario dar a conocer los resultados de la medición. ¿Tú qué dices? Yo digo que sí. ¿Y por qué sería necesario? Pues es necesario como para que nos demos cuenta de cómo está la situación, si hay que aplicar otros correctivos, si hay que hacer más ajustes. Sí, sí, dice, aunque no a todos, solo los interesados. Y siguiendo el ejemplo de la nota, ¿cierto? Si yo aquí tengo dentro del grupo a alguien que se rajó, ¿cierto? Que sacó 2.9, por ejemplo, o 3, porque ya sabemos que pasamos con 3.5, pues no está bien que yo haga una retroalimentación así de todos acá diciendo, vea, fulanito perdió, le fue muy mal, ¿cierto? Entonces perdió. No, yo la retroalimentación tengo que darle a cada uno, al interesado. Entonces, cuando estábamos en clase presencial, no sé si se acuerdan las niñas que estábamos en clase presencial, yo llamaba uno por uno y le decía, vea, esta fue su nota, esta fue su situación. O me quedaba solamente con los que tenían que pues, recuperar y planteamos entonces cómo hacer la recuperación. ¿Listo?
Pues ahorita con la virtualidad, pues uno ya publica notas y todo el mundo, pero pues ya digamos que chisme que cada uno vaya a mirar la nota del otro, ¿cierto? Pero pues en teoría, la retroalimentación es solamente al interesado, a la persona que está directamente involucrada con el correctivo. Porque para mí, ¿qué me sirve saber que mi compañerito al lado perdió la materia si no le puedo ayudar? Y más, si no le ayudé, porque pues ya hubo un resultado que no se pudo, digamos, ejecutar. Entonces, que no se pudo mejorar. Entonces dígame, entonces yo para qué, ¿cierto? Entonces ya eso chisme como saber el conocimiento de los demás. Ya si ustedes quieren contar y hacer un grupo y decir, vea, me rajó el profesor Eina, vea, eso fue injusto. No me acuerdo de esas palabras. Eso es injusto, cómo me rajó. Entonces, ya, pues ya eso es decisión de ustedes. Pero como tal, la retroalimentación le corresponde a quien estableció la norma, ¿cierto? A quien estableció, digamos, el criterio, pues como tal a cumplir y directamente al interesado. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si es necesario, obviamente, la retroalimentación es necesaria, pero entonces solamente los directamente interesados. Listo, muy bien, Gloria. Digamos entonces, vamos a hacer la siguiente actividad, niños. Vamos a hablar aquí de un caso muy especial de McDonald's. Ellos establecieron, digamos, unos criterios de calidad en aquel tiempo muy interesantes. Y hoy en día, estamos hablando del 95, ya hace unos buenos añitos, establecieron unos criterios que hoy en día siguen vigentes y que muchas empresas incluso lo aplican también, lo aplican. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer esta historia, ¿cierto? Esta historia que está aquí, miren que está muy cortica, la verdad es que no nos tomará más de 5 minutos leer otra vez esta situación, que es sobre comprar hamburguesas desde el auto en 5 minutos. Aquí de pronto en Colombia no es muy usual el no bajarse del carro para comprar la comida, sino que aquí participamos de todo este evento desde hacer la fila, pensar que vamos a comer y todo el cuento, y llegar y comer y compartir. En Estados Unidos o en muchas partes del mundo la gente no tiene tiempo, entonces de pasada es que compra la comida y llega a la casa y comen, ¿cierto? O comen dentro del carro también. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, vamos a ver entonces esta situación. Y yo necesito que ustedes, después de que lean esta, esta historia que está aquí, ¿listo? Identifiquen primero cuál es la norma, ¿cierto? O sea, de esto aquí, cuál es la norma, qué es lo que se debe cumplir, ¿listo? Necesito que me identifiquen acá también cuál es medir los resultados, de qué forma ellos miden los resultados, tomar medidas correctivas. Ustedes van a suponer entonces qué medidas correctivas se pueden aplicar en caso de que los resultados no sean los indicados y cómo se da la retroalimentación. ¿Listo? Aquí me pone entonces cómo se da la retroalimentación y a quién recuerden que estas palabritas que les digo yo a ustedes son muy importantes tener en cuenta. Porque aquí dice que los directamente interesados. Entonces, ¿a quién le debo yo hacer las recomendaciones? ¿Cierto? Y la retroalimentación de los resultados que se toman. ¿Listo, niños? Entonces, por favor, vamos a hacer toda la actividad. Juiciosos, van a leerla. Ay, qué pena que es que les muevo aquí la pantalla. Em, Vamos a leerla, ¿cierto? Vamos a leerla, respondiendo esas 4 preguntitas acá al frente en su hojita y nos conectamos de nuevo en 10 minuticos. Son las 10 en punto, entonces a las 10:20 nos conectamos de nuevo, ¿listo? Entonces, cualquier pregunta, me avisan por el chat, ahí por el WhatsApp y estoy pendiente. ¿Ya claro entonces lo que vamos a hacer? Sí, profe. Listo. Y se alista entonces para la primera se alista Diana Marcela, ¿cierto? eh, la primera que vamos a hacer aquí ahorita, ¿listo? Y luego volvemos entonces a comenzar otra vez todo el recorrido de las preguntitas. Ah, luego de Ana Carolina también, ¿listo? O sea, la segunda. Y ahí sí seguimos. Listo, niños. Nos vemos entonces en un momentico. Chao, pues. Bueno, muy bien. Continuamos entonces la clase. Voy a leer entonces acá esta historia eh, del primer Automac que se creó ya en Estados Unidos, en Chicago, los Estados Unidos, de McDonald's y procedemos entonces a responder acá esos 4 elementos que se identifican de las etapas. Ya sabe que comenzamos con Gloria y se prepara entonces luego de Anita, de Ana Carolina. Muy bien, entonces dice acá, la historia cuenta que el primer Automac se creó en 1995 en Chicago, Estados Unidos. Desde su creación tuvo una gran aceptación entre los clientes y se convirtió en un ícono mundial del fenómeno de takeaway, de tomar para llevar. El primer país en tener el Automac fuera de Estados Unidos fue Puerto Rico y actualmente el 47% de los más de 2.100 locales que
de Arcos Dorados, así se llaman a esta franquicia. Dice, opera en 20 países de América Latina, tienen Automac. Incluso creo que en Pereira funciona también así. El gran éxito del Takeaway y del Automac se debe en gran medida a la velocidad y dinámica del servicio. En promedio de atención y entrega de un pedido es de 5 minutos. Por eso, en el último año, más de 3 millones de clientes eligieron la experiencia de Automac en Argentina y casi el 30% del total de las personas que pasan por un McDonald's optan por comprar con su auto. O sea, sin bajarse del auto, hacen el pedido y se llevan su pedido para la casa. ¿Listo? Muy bien, Gloria. Entonces comenzamos entonces. De esto que acabamos de leer ahorita, ¿tú cuál crees que es la norma? Gloria. La norma, profe, ¿Cuál tú crees que es la norma? pues sería tener los ingredientes listos para que el pedido salga lo más ligero. Por eso, pero recuerda que habíamos dicho que cuando establecemos una norma, ¿cierto? Debe ser ¿qué? Con exactitud y utilidad. ¿Y tú crees que lo que me acabas de decir cumple con estos dos criterios? O sea, es que tú dices tener los ingredientes listos lo más rápido posible. O sea, dime ahí dónde está lo exacto. ¿Dónde está la exactitud ahí en esa norma que tú me acabas de decir? No habría exactitud entonces. O sí. Por eso, si usted me va a establecer Profe, ¿le puedo decir? Diana Marcela, sí, Sí, señor. dime por favor, ayudémosle Sería aquí. que el promedio en atención y entrega del pedido debe ser de 5 minutos. Exactamente. La norma, en este caso, se establece que en 5 minutos, ¿cierto? Se entrega, se atiende y se entrega el pedido. ¿Listo? Entonces la norma no puede ser tener los productos para tener lo más rápido posible, porque es que lo más rápido posible depende. Si yo voy de afán, quiero que me sirvan ya. Pero si no voy de afán, voy así hablando con amigos, tenemos así como pues el tiempito ahí, estamos hablando y no hay hambre y no tenemos hambre, pues se pueden demorar media hora y no hay problema, ¿cierto? Yo sé que cuando voy a un restaurante donde venden carnes, eso se demora. Entonces no puedo esperar que en 5 minutos me tengan ya la carne lista porque entonces me la van a traer cruda, ¿listo? Y yo la pido siempre bien asada, entonces no. Si yo me voy a pedir una lasaña, por ejemplo, o una pasta, yo sé que eso se demora. Las lasañas se demoran todo lo que usted quiera haciéndola. ¿Listo? Sobre todo porque apenas la preparan ahí todo el cuento y el horno mínimo tiene que estar en el horno por ahí de 15 a 20 minutos. Entonces, más el tiempo que se demora en prepararla. Entonces, yo sé que media hora una lasaña mínimo va a esperar. ¿Sí? Entonces, miren, aquí en este ejercicio establece una norma clara, 5 minutos. 5 minutos. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre, aquí dice, 5 minutos para entrega de su pedido sin bajarse del automóvil. ¿Listo? Esa es la norma, que en 5 minutos. Lo que esté por fuera de esos 5 minutos se sale de la norma como tal. El método es, pues, obviamente sin bajarse del automóvil. ¿Listo? Porque eso mientras que vamos montados en el carrito, pedimos, damos la vueltica y ahí está. ¿Listo? En la filita. Gloria, ¿queda claro? Sí, profe, no que es que yo lo había puesto sino que leí al revés. Yo había puesto, se recibe el pedido y una persona se encargará de realizarlo en los 5 minutos. Pero pues, le había puesto era como de más. Pero te recuerda que la norma debe ser así, exacta. ¿Cierto? Listo. Entonces, exacto son 5 minutos. No 10, no 15, no exacto, 10 minutos. Porque tú decir lo más pronto posible, pues ahí no me está dando ninguna exactitud. ¿Listo? Muy bien, sigamos entonces. Diana Carolina, sigamos el segundo punto, que pregunta medir los resultados. ¿Cómo mediríamos los resultados acá en este ejercicio? Diana Carolina. Ay, profe, qué agresividad. ¿Por qué me siento maltratada, profe? No diga eso que luego escuchan por ahí y dicen que verdad. La maltratan a usted aquí en clase. No, profe, no sé. ¿Cómo medir los resultados? O sea, Profe, la si verdad no la sé. norma está definida en tiempo, mire que está dando 5 minutos, esta norma dice 5 Miren, minutos. Entonces, ¿cómo medimos los resultados?
con la clientela, con el tiempo que se le da manejo al servicio, profe, no sé. Sí, o sea, vamos por ahí, vamos por ahí. A ver, ¿quién ayuda a Ana Carolina? ¿Qué define Profe, sería con el número de clientes que se atienden. número de clientes? Sería Ojo, que, ojo con esto. Si yo defino una norma que se establece en tiempo, 5 minutos, ¿listo? No 10 clientes o 100 clientes, mi Ah, medido profe, no entonces puede sería ser. no, como profe, sería que las hamburguesas estén listas a los 5 minutos. que la atención sea en 5 minutos, Vamos que por no ahí. sobrepasen. Vamos por ahí. Dice acá, promediar el tiempo de entrega de los pedidos en forma aleatoria en diferentes En horarios. diferentes Entonces, horarios. usted coge con un cronómetro, listo, y cuenta el tiempo en que el cliente dijo, listo. No sé si ustedes han llegado a hacer un pedido en McDonald's, pero uno llega y presiona el Sí, botoncito, lo atienden a la persona, le dice qué desea pedir. Ah, que quiero pedir un combo tal, con papitas tal, y ya. Entonces ella le dice, confirmo, es tanto, lo paga inmediatamente, ¡fum! Al momento que paga inmediatamente, ¡fum! Allá en la cocina se dispara el pedido, sale el papelito y entonces arrancan a hacer entonces el pedido. Cosa que usted le da o la en vuelta. Domino's, profe, en Sí. Domino's es exactamente lo mismo. Usted le dicen, pide la pizza que sea, y si no le llega a usted en el tiempo que le prometieron, a usted ¿Y la cuánto pizza es le el queda tiempo? Acuérdate que gratis, hay que le ser queda precisos. gratis. 30 minutos. Sí, o sea, dependiendo de la dirección, o sea, por Sí. ejemplo, le dicen, en 30 minutos estamos con su pedido, y si se demora más, porque en el tiquete sale, en la facturita sale a qué horas usted hizo la llamada, Ajá. si se demoran más del tiempo, no tiene que pagar la Entonces, entonces, niñas, si la norma está establecida en tiempo, 5 minutos, la forma más fácil de controlar el tiempo es eso, con un reloj, con un cronómetro en mano, mira cuánto tiempo se toma. Entonces en el ticket aparece la fecha en que, la hora en que hizo el pedido, ¿cierto? Y la hora a la que le están entregando. Entonces, si yo quiero medir los resultados, pues muy sencillo, voy, miro, ¿cierto? Como dice acá, promedio el tiempo de entrega de los pedidos, porque pues obviamente habrán pedidos que se puedan demorar más de 5 minutos. Si yo voy y pido 10 hamburguesas, bueno, un mundo de cosas, posiblemente se puede llegar a demorar un poquito más. Pero entonces, en promedio estándar, ¿cierto? Un pedido estándar de consumo para 1 o 2 personas, entonces se promedia, establecemos si realmente estamos dentro de los 5 minutos. Ahora, dice que en formas aleatorias en diferentes horarios. Obviamente, si usted va en la mañana, de pronto en horas pico, pues obviamente las cosas serán mucho más rápido. Pero si usted va a mediodía, que todo el mundo quiere para allá la comida, pues ahí va a estar como complicado el asunto, ¿cierto? Bueno, horas, momentos pues que son como más cruciales a la hora de la gente que quiere comer. En todo caso, siempre que queremos medir resultados que están expresados en tiempo, pues la forma más fácil es eso, ¿cierto? Y con cronómetro en mano, verificar y promediar, ¿cierto? Porque pues tomar todo es muy difícil y de forma aleatoria en diferentes horarios, porque tampoco puedo decir que voy a las 9 de la mañana y sí, cumple con los 5 minutos, pero voy a mediodía y la gente se está quejando porque se demora media hora para entregar la comida. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en claro eso, que la forma en que se mida es dependiendo del estándar, ¿cierto? Entonces Diana Marcela decía que el número de clientes atendidos, no porque el estándar no está establecido en número de clientes, ¿sí? Si el estándar fuera atender a 100 clientes, ahí sí podría irme a mirar cuántos clientes atendimos, ¿cierto? Pero no, el estándar está establecido en 5 minutos. ¿Listo? 5 minutos. ¿Listo? Muy bien, sigamos entonces. Vamos otra vez por acá, preguntémosle a las que casi no hablan. Valentina, tomar medidas correctivas. Entonces vamos a suponer que no hemos podido cumplir con esa norma de 5 minutos. ¿Qué medidas correctivas se podrían implementar? Hola, profe. Hola, Valentina. Em, Profe, pues la única solución que yo veo es pues tener más personal. Pues como usted lo decía ahora, si quieren cumplir con los 5 minutos, digamos, en una hora pico, ¿qué más se debe hacer? Pues tener más gente para poder cumplir. Exacto, muy bien. Entonces, si sabemos que con la medición de, digamos, de este promedio de tiempo, sabemos que en horas pico se requiere más gente, veces hay más gente pidiendo y no vamos a poder cumplir con los 5 minutos, entonces lo más clave es tener más clientes, más personas para atender, ¿cierto? Eso es, digamos, clave, ¿cierto? Pero entonces, una medida correctiva es establecer más turnos, ¿cierto?
para las horas pico, como lo acaba de decir Valentina, y mantener la promesa de los 5 minutos. Eso nunca se puede, digamos, olvidar, porque recuerden que las medidas correctivas cambian las actividades, más no la meta. Entonces no podemos decir que no aplica, como en muchos casos que dicen no aplica. A mí me da la raya cuando dicen no aplica, o sea, porque establecen normas que aplican a conveniencia de ellos, ¿cierto? Entonces, y no, pues debería ser así. Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes tienen un bono de descuento del 10% y ese día ya hay un 10% en toda la tienda, usted se lleva un 20% de descuento. Así de sencillo. En cambio, aquí le dicen no, hoy no, porque todo está con 10% de descuento, o sea, no le acumulan el descuento. O entonces todo dicen sujeto a términos y condiciones. Entonces ellos mismos establecen normas que luego están vulnerando. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque pues no son como, incluso hay gente en Estados Unidos que compra gratis con puros cupones. Cogen cupones de los periódicos, de las revistas, de otras cosas, y sacan cupones y pagan a punto de cupones. ¿Por qué? Porque la norma está establecida, no la pueden cambiar. ¿Listo? No la pueden cambiar. Entonces aquí esta medida correctiva, como le decía Valentina, es establecer más turnos para esa hora de pico, o sea, que haya más personas ahí para atender esa hora pico, ¿cierto? Y obviamente que se pueda, digamos, mantener la promesa de los 5 minutos. Como decía también Diana Carolina, si la pista no llega en 30 minutos, ¿cierto? Es gratis. Entonces, eso se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Entonces, es porque ellos saben muy bien el tiempo que se demora en llegar el domicilio, el tiempo que se demora obviamente en hacer Y la uno es pizza. haciendo cachitos para que se demoren. No, pues le cuento que la dirección de mi casa, yo vivo en la entrada número D. Eso quiere decir que hay una Sí, A, una B, una C y la mía que es la última, la D. Pues, ay, Dios mío, a pero veces como que... resulta que hay que meterse por la otra calle porque por la que queda cerquita está dañada. Sí. Entonces es chistoso porque una vez en esos días que pedí un domicilio, llega el señor y me dice, señor, estoy tocando la puerta y no abren. Y yo, afuera de la casa hay una banquita y un arbolito. Me dijo, no, entonces no es ahí. La mía es la entrada D. Volví a entrar a la otra. Señor, no abren. Yo, pues, afuera de mi casa hay una banquita y un arbolito. No, pues por eso le digo, señor, que en la D, entre, debe estar en la A, la B, o sea, entre en la D. Hasta que por fin llegó y ya todo enojado. Y yo, pues, sé que tiene que saber de direcciones, no yo, ¿cierto? Entonces, Eso no eh, es nada, en mi casa dice que la dirección no existe. la dirección no existe. Dicen, ay, no, pero es que esa dirección no existe. Y yo, ay, siento yo en donde vivo, en el limbo, o ya estoy en el cielo, no sé. No sé, no sé. Digamos entonces, miremos acá, Julianita, la retroalimentación. ¿A quién le tenemos que hacer retroalimentación, Juliana? Profe, pues la retroalimentación, pues según lo que eso nos decía en la clase pasada, es que cuando la retroalimentación es entre nosotros mismos, o sea, como eh, si hay, sí, como en el proceso y en las fallas y todo eso, como irnos diciendo entre todos nosotros mismos, como para cambiar si de pronto estamos fallando o Sí, si pero tenemos que dijimos sobre mejorar. todo que en los interesados. ¿Y quién es el Ajá, interesado en este caso de saber que se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la promesa de los 5 minutos? ¿Tú qué crees? los dueños. Sí, pero entonces yo voy a llamar a don McDonald para decirle, don McDonald, vea, No, aquí en el entonces sería McDonald's. el encargado, o sea, como decir el gerente o el administrador, no sé. Ah, bueno, ya vamos por ahí, ¿cierto? Ya vamos por ahí. Muy bien. Entonces, la retroalimentación. Se elaboran informes estadísticos porque recuerden que nuestra promesa, nuestra norma es de tiempo, minutos, ¿cierto? Entonces, esto es muy fácil hacer estadística con esto. Entonces dice que se elabora un informe estadístico, se elabora un informe estadístico, estoy resaltando aquí las palabras claves, que serán socializados a los gerentes de cada restaurante, ¿listo? Entonces, el gerente a su vez, después, socializa esos resultados con los directamente interesados. Entonces, si por ejemplo, nos estamos dando cuenta que el problema radica es en la toma del pedido, porque la niña que toma el pedido no está siendo ágil o la gente es indecisa. Por ejemplo, hay gente que es curioso porque, por ejemplo, uno llega al restaurante y no sabe qué pedir. Y uno comienza, ay, Dios mío, ¿qué pido? ¿Será que pido esto? ¿Será que pido lo otro? Yo odio esas cosas. Yo cuando llego al restaurante es porque ya sé qué voy a pedir. Y llego, me llegan con la carta y yo digo, esta es lo que voy a pedir de una vez, ¿cierto? Entonces, si sabemos que el problema está ahí, entonces el gerente llamará a todos los que están en la parte de atención, ¿cierto? De tomar el pedido y pues va a establecer estrategias para, pues, para hacerlo más práctico, mucho más rápido, ¿cierto?
Incluso muchos McDonald's simplemente usted presiona el botoncito y ya. O sea, no la tiene una persona. Usted mismo atiende. Escoge ahí. Escoge. ¿Qué quiere? Escoge, ¿cierto? Que si lo quiere agrandar, que si le quiere echar más gaseosa, más papitas. Usted simplemente dice y al final paga y ya. Eso es un autoservicio, ¿cierto? En cambio, en otras partes sí necesitan pues, que la gente lo atienda y le pregunten, porque hay gente que dice, ay, ¿qué tienen de hoy? ¿Y qué combos manejan? Entonces tienen que decirle toda la información. O si tienen alguna pregunta sobre si el producto tiene algo que no le guste, si le puede quitar la cebolla, bueno, que si le pueden quitar la salsa, ese tipo de cosas. Entonces luego los gerentes, obviamente, son los que se encargan de individualizar esa persona, la cual tienen que generar la estrategia para poder cumplir esa promesa de los 5 minutos. ¿Listo? Entonces, claro, entonces este ejercicio. Niños, niñas, ¿sí está claro? Ahora, vamos a Sí, hacer lo profe. siguiente. Entonces, yo voy a plantear dos escenarios. Un escenario es, ¿qué pasa si se cumple con el promedio de atención de los 5 minutos? ¿Y qué pasa si no se cumple con el promedio de atención de 5 minutos? Son dos escenarios que pueden llegar a presentar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer dos equipos. Vamos a hacer dos equipos. Entonces, Karen, Valentina y... Ay, Dios mío, espérate. Y Juliana, ¿listo? Ustedes tres, ¿qué pasa si se cumple el promedio de atención? ¿Listo? Y las otras tres, Diana Carolina, Diana Marcela y Gloria, ¿qué pasa si no... ¿Qué pasó, Dios mío? Que no se cumple con el promedio de atención, ¿listo? De los 5. Entonces quiero que entre ustedes, ¿cierto? Lo discutan. Voy a armarles un grupito aparte de ustedes para que se puedan juntar, ¿cierto? Y me digan entonces qué hacer entonces, qué sucede. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si soy capaz de hacer la separación del grupo. Que eso ya lo intenté hacer y no me salió. A ver. No, creo que no. En esta cuenta no me deja separar los grupos. Iba a hacer unos grupitos. Bueno, pues entonces hagámoslo individual, pero entonces ya saben pues cómo quiénes responden sí y quiénes responden no. ¿Listo? Piensen ahí 2 minuticos. ¿Listo? Bueno, comenzamos pues con Karen. Karen, entonces, ¿qué sucede si se cumple con el promedio de atención de los 5 minutos? ¿Cómo, profe? Perdón, se me ¿Qué distrajo un sucede poquito. si se cumple con el promedio de atención de los 5 minutos? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué sucede? Vamos a tener más flujo de clientes. Vamos a tener más flujo de clientes. Sí, profe, porque si están diciendo que la atención de 5 minutos, al ver la gente que sí es verdad que atienden en ese tiempo, pues la gente le va a gustar eso y va a seguir llegando, pues, o sea, va a tener más ventas y todo eso. Sí, el cumplimiento de una promesa de venta, ¿cierto? Es, digamos, es el mejor marketing que puede haber, ¿cierto? Porque no hay nada peor que uno ir a un restaurante que es muy rico, no quiero decir cuál, ¿cierto? Pero que es muy rico, y uno llega y sabe que se va a demorar, se van a demorar, y uno dice, pero ¿por qué si tienen comida tan buena? O sea, si el problema más grande es vender algo rico, o sea, producir una comida que sea rica, yo diría que es el primer problema, porque se tiran, digamos, ese buen producto con una atención tan mala. ¿Listo? Y por más rico que sea, uno le da jartera ir a esperar, Sí. se le quita el hambre a uno. Yo tengo una estrategia y es que si yo llego y el restaurante está lleno, pero todo el mundo está comiendo,
me siento y me atienden rapidísimo. O sea, sé que me van a atender muy rápido. Pero si yo llego y veo que todo el restaurante está lleno y nadie está comiendo, o sea, todo mirando como para arriba, yo digo que ahí se va a demorar una eternidad mi pedido, entonces más bien busco otra parte porque sé que voy a llegar a esperar a que me atiendan. ¿Listo? Listo. ¿Qué dice Julianita? ¿Tú qué dices? Sí, profe, Julie, Julie. que tiene razón, pero, o sea, pero también pienso, profe, que también es como que entre ellos mismos como que debe de haber como que una motivación también, profe, porque si a uno tampoco, ay, yo no sé cómo decir. O sea, tú dices que debe existir una satisfacción de haber cumplido con el promedio de los 5 minutos. Ay, se me va a apagar. Sí, profe, como o sea, que también, como que también lo estén, o sea, como que sí, que lo feliciten a uno, o no sé, o como que la gente, ay, yo no sé. Sí, sí, no, sí tienes toda la razón, Julianita, tienes toda la razón. Entonces, si se cumple el promedio de los 5 minutos, se verifica si la medición es confiable. Porque qué tal que sea información mentirosa, como lo que acaba de suceder esta semana, que supuestamente hacíamos cuenta de falsos positivos de 2.000 personas, pero que mentiras que fueron 6.000. O sea, eso es algo muy delicado. Entonces, lo que uno hace primero es verificar si la medición es confiable. Porque qué tal que digamos 5 minutos, sí, sí estamos cumpliendo, pero mentiras que es que la información está truqueada, está falsificada, Raro. está adulterada para mostrar eso. ¿Listo? Entonces, o si es necesario hacer una nueva medición, o sea, según el grado de desconfianza que usted tenga. Si usted Profe, yo dice, por eso digo, cómpreme en champú, que lo que yo digo es. sí, bueno, entonces, Entonces, primero que todo, hay que desconfiar. Desde el punto de vista del control, siempre hay que desconfiar. ¿Listo? Desde el punto de vista del control, uno revisa a ver si de pronto fue que se equivocaron. ¿Listo? Ahora, vamos a suponer que sí está ok. Entonces, de verificarse se realiza la retroalimentación. Ya dijimos, muy importante la retroalimentación. Y para comunicar los buenos resultados. Y aquí, cuando hablamos de buenos resultados, es lo que dice Juliana. Entonces, lo que hacemos es eso, felicitar al que hay que felicitar, ¿cierto? Porque no siempre deja las orejas, sino que entonces hoy queremos felicitar a Dianita, que gracias a que ella toma sus pedidos súper rapidísimo, ¿cierto? O a Juliana, que es la que prepara las hamburguesas súper rápido, ¿cierto? O, por ejemplo, Karen Lorena, que es la que los entrega súper rápido, le ponen a zapatines, ¿cierto? Entregan súper rápido, hemos cumplido la meta de los 5 minutos. ¿Listo? Me quiebro Y, las nalgas, profe, me pongo unos patines. y se motiva pues a que esos resultados se mantengan, ¿cierto? No sé si ustedes conocen las tiendas ARA, yo creo que sí. En las tiendas ARA, ellos están llenos de indicadores por toda parte, por toda parte. Ellos tienen indicadores por todos a cumplir. Y cada vez que una tienda cumple con los indicadores que ellos les establecen, indicadores tan sencillos como, por ejemplo, que no se pierda ninguna botella de vino, por ejemplo, o que no hayan descuadres en varios días, o que no hayan accidentes, lo que acaba de decir Karen Lorena, que de pronto se caigan y se golpeen o tengan un accidente, ¿cierto? O que un producto perecero se dañe, ¿cierto? Ahí en estantería. ¿Cierto? Ellos por eso hacen promociones y venden el pancito que se va a quedar porque obviamente no pueden quedarse con ese pan al final del día, porque tendrían que botarlos, no lo pueden guardar para el otro día. No es como las panaderías que ya luego hacen los borrachos, con todo el pan que queda el día anterior. Entonces, Profe, señora, pues qué pena que me interrumpo. Incluso ellos, los trabajadores de ARA, tienen que si en un año no piden permiso para absolutamente nada, a ellos les dan un bono súper sí, buenísimo por no haber faltado ni un día en todo ese año. exactamente. O sea, todos motivados, todos motivados con algo. Desafortunadamente por plata, pero pues eso es lo que más nos mueve, ¿cierto? La plata. Entonces, eso se tiene que motivar, ¿cierto? Para que continúen esos buenos resultados, porque no entonces perdemos y no hacemos nada. ¿Listo? Entonces, eso sucede cuando se cumple, ¿cierto? Primero desconfiamos, verificamos de nuevo, se retroalimenta y se motiva a continuar pues como tal con esos buenos resultados. ¿Queda claro entonces? Muy bien. Ahora sí, miremos entonces qué pasa si no se cumple con la atención de los 5 minutos. Preguntémosle aquí a Gloria. Gloria, ¿tú qué dices? ¿Qué pasaría si no se cumplen con la promesa de 5 minutos? Pues si no se cumple, debo hacer medidas correctivas, profe. Sí, medidas correctivas. Diana Carolina, ¿qué haríamos si no se cumplen esos 5 minutos? Profe, de acuerdísimo con la compañera, tomar medidas correctivas, aumentar personal, mirar a ver en qué está fallando la empresa,
contratar a Karen y a Yuyu para que nos ayuden, no sé. Pues sí, sí, sí. Diana se retiró, desde que se quedó sin internet. Listo, miremos entonces acá. Primero, se verifica la medición para establecer correctamente la desviación. Es igual como nosotros desconfiamos cuando los resultados dieron positivos, pues también desconfiamos cuando dan negativos, porque puede haber sido un error, ¿cierto? Como que no estamos cumpliendo con los 5 minutos. Si aquí siempre todo el mundo sale contento por los 5 minutos, entonces van y verifica y es que puede haber unos datos malos, incorrectos, entonces se corrige, ¿cierto? Se confirma que efectivamente existe una desviación, entonces ahí sí lo que dijeron ustedes, se toman medidas correctivas, ¿listo? Se toman medidas correctivas. Muy importante esa parte de las medidas correctivas. Referentes a modificar las actividades, ¿cierto? Las actividades, como por ejemplo, ubicar un personal más eficiente con encargo en la productividad. En estos días me tocó ir a la registraduría a reclamar mi nueva cédula, porque cambié mi cédula por la cédula digital. Y sin mentirles, niñas, ojalá que ninguno de ustedes sea familiar de las personas que están en la registraduría, pero me quedé aterrado que para recoger una cédula me demoré casi una hora, porque me cobraron más de una hora en el parqueo, pues durante el tiempo que estuve esperando para poder entregar esa cédula. Pero porque yo veía que, o sea, yo me puse a analizar, ¿cierto? Obviamente, pues cuando me toca esperar uno, ¿qué más hace? Se pone a analizar. Entonces me di cuenta que las personas que están ahí al frente de ese proceso son personas que no tienen habilidades, por ejemplo, con los sistemas. Y esa cédula digital se entrega completamente, o sea, se hace una verificación de rostro, pero en 3D. Eso tiene una tecnología muy buena la registraduría, pero desafortunadamente la persona, yo escuchaba que se le pasó, le vio la clave y le dictaban la clave, esas claves que son con mayúsculas, minúsculas y con letricas. No, el señor no era capaz, el señor no era capaz de colocar la clave. Y yo decía, Dios mío, pero a mí me provocaba pararme y decir, venga, le ayudo a poner esa clave. Porque es que en serio ya estaba cansado de esperar ahí que me entregaran mi cédula. Y hasta que por fin pude entrar al sistema, hasta que por fin me fue a entregar mi cédula, embolató mi cédula. No la encontraba. Eso buscamos por toda parte. Y era que le había puesto pues pegada en el monitor del computador. Entonces yo no, yo digo, Dios mío, Dios mío. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Entonces puede que tengan todos los medios para hacerlo, ¿cierto? Pero de pronto la persona no es la más indicada para esa actividad. Entonces una buena forma es, una medida correctiva es poner a las personas más ágiles a hacer las actividades que se requieren más destreza, ¿cierto? Se requiere como más habilidad para poder cumplir. O si no, no se puede. Y no estoy diciendo que sea tema de edad, porque, por ejemplo, en Estados Unidos la gente trabaja hasta muy avanzada edad. Y a mí me parecía muy curioso ver, por ejemplo, en un supermercado a una abuelita, le pongo pues de 70 y pico años, ahí qué sé yo, atendiendo una caja registradora. Y atendía muy bien, y pasaba sus bolsitas, cobraba sin problema. Y al lado una muchachita jovencita de 20 años también trabajando en la caja. Yo decía, ay, tan impresionante, me da como hasta estrés ver la abuelita ahí, pues tanto tiempo de pie ahí trabajando en esa caja registradora, pero pues estaba trabajando muy bien y lo hacía muy bien. Entonces yo creo que todo es como cuestión de reconocer las habilidades que se tienen pues como tal con el tiempo, ¿cierto? Y también realizar la retroalimentación. Mire que eso es fundamental. En todas partes siempre tenemos que retroalimentar, ¿cierto? Los resultados. Porque obviamente hay que tomar medidas correctivas que pueden llegar a ser muy drásticas, como por ejemplo, no va más usted. Usted se equivoca tomando los pedidos, usted confunde una cosa con la otra, usted entrega lo que no es torpe para hacer. Hay gente que es torpe. Yo admito, yo también soy torpe, a mí todo se me cae, todo se me suelta, todo. Mis zapatos mantienen siempre sueltos. Y yo digo, ay, Dios mío, yo por más que me los amarro, nunca me parecen amarraditos. Entonces hay gente que es así, entonces hay que ser consciente de que no sirve para ese tipo de actividades. Entonces esa retroalimentación directa a los interesados, pues obviamente es muy importante. ¿Listo? Entonces, bien interesante acá la situación entonces de esto. Muy bien, vamos a hacer entonces una última actividad. Vamos a hacer aquí una última actividad que es la del control de daños. ¿Listo? Permítame un momentico aquí. Es que me tocó cuadrar aquí esto para poder que se viera completito. ¿Sí? Que es muy similar, ¿cierto? Lo que vimos ahorita. Se llama control de daños de Standing Corner. Entonces vamos a leer lo mismo y vamos a responder a estas 4 preguntas, ¿cierto? Que es de la misma temática. ¿Cuáles fueron las normas? ¿Cómo se medía? ¿Qué medidas correctivas? ¿Cierto?
Entonces, y aquí en este ejercicio ya hay una medida correctiva aplicada. Entonces la pregunta es, ¿considera que fue acertada esa medida correctiva? Entonces ustedes van a evaluar si realmente sirvió o no sirvió esta medida correctiva. ¿Listo? Pero entonces antes de hacer esto, les voy a contar entonces la actividad independiente de esa semana, que en este caso es un cuestionario de control interno. Entonces miremos por acá. Entonces estamos aquí. Este es el curso de Teoría General de Control. Aquí está, cuestionario. Entonces, ¿en qué consiste el cuestionario? Vamos a mirar. Vamos a mirar aquí. Que cuando estoy como grabando con la videoconferencia se vuelve más lentico el internet. Ahí está. Muy bien, entonces miren lo que dice acá, niñas. Dice, criterios, consulta y respuestas. Aquí 100% va a ser la respuesta que ustedes van a ganar a este cuestionario. Dice, en esta actividad se debe trabajar de forma individual. Obviamente las evaluaciones son individuales. Hay que leer la ley 87 del 93. Esta ley está ahí en el material de clase. Ahorita les muestro. Sobre el control interno. Vamos a hablar sobre el control interno y cómo las explicaciones, y con las explicaciones del profesor en el encuentro, responder a las preguntas allí planteadas. Tenga en cuenta el tiempo para realizar el cuestionario, el número de intentos permitidos y el periodo que estará habilitado su aplicación. Entonces, ojo con eso, niños. Ustedes tienen dos intentos, tienen dos intentos de hacer la evaluación. Pero, ojo, entre intento e intento hay 24 horas. Entonces, en pocas palabras, si ustedes miran acá, dice que el cuestionario arranca hoy, sábado 20 de febrero, y se cierra el viernes 26 de febrero. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es que ustedes antes del miércoles 24 hagan el primer intento del cuestionario. ¿Listo? O sea, entre hoy y el 24 hagan el primer intento. Cosa que como él se demora 24 horas en volver a habilitar el segundo intento, entonces el 26 pueden hacer el último intento, ¿listo? O dependiendo de la hora que lo hagan el 24, pues el 25 lo pueden hacer, ¿cierto? Si usted, o sea, el hecho es que tiene que haber 24 horas entre un intento y el otro, ¿listo? Porque la intención es que si me equivoqué o quedé con dudas, pues vuelvo y estudio y vuelvo y presento otra vez el examen, ¿listo? Tiene un tiempo de 30 minutos para hacer la evaluación. Y obviamente la evaluación es de selección múltiple. Bueno, es muy dinámica la evaluación, obviamente, ¿cierto? Y se promedia el resultado de la calificación 1 con la calificación 2. Entonces, si usted en la calificación 1 sacó un 2, vamos a hacer ejercicio. Si ustedes en la calificación 1 sacó un 2 y en la tercera y en la segunda sacó un 5, entonces dividido, le quedan 3, 5. ¿Listo? Si la primera sacó un 4 y en la segunda sacó un 5, entonces dividido 2, le quedan 4, 5. ¿Listo? Así es el promedio de calificaciones. Ahora, si en la primera sacó 2, 2, y en la segunda sacó un 1, pues le quedan 1.5, antes le queda más bajito. ¿Listo? Pero yo siempre le borro el intento más bajito, pues para que no le quede tan bajita la nota. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro entonces cómo vamos a hacer la evaluación? Y queda claro que por favor no dejen para el último día, el viernes a la noche, hacer el primer intento porque entonces no le va a dar tiempo para hacer el segundo intento. O sea, con eso estoy premiando la gente que es juiciosa, que lee con tiempo el documento que se le pide que lea, ¿cierto? Y obviamente que hace el intento, digamos, el primer intento. Aquí yo estoy dando 2 intentos, entonces que hace el primero. Si usted hace el primero y saca un 5 o saca un 4.8, ya de decisión suya, si vuelve y hace otro segundo intento, pues ya sabe pues que se promedian los dos. ¿Listo? El material de clase aquí está el material de lectura, clase 2, control interno, que es una ley, les estaba contando que es una ley, ahí está cargando, yo siempre verifico los links porque a veces de pronto puede que no estén funcionando, entonces de esa forma le verifico que sí funciona. Ahí está, la ley 87 del 93, ¿son cuántas hojitas? Bueno, son varias hojitas, para que le digan, no mentira, son cuántas. Son 4 hojitas, no, ni 4, hay 3 porque la última son puras firmas, no mentira, son 8. Bueno, ahí está. En todo caso, lo leen juiciosos, ¿cierto? Y hacen entonces el cuestionario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la actividad que vamos a tener esta semana? Niñas, ¿todo bien? No, profe, está claro. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí. Entonces, por favor, vamos a leer entonces aquí este texto que llama Control de daños de Stanley Kurnell y vamos a responder a estas preguntas. ¿Ok? Y ahorita entonces les pregunto. Yo siempre en la última actividad le pregunto a las que le fue como regulinguis con las respuestas, pero esta vez considero que todas respondieron bien a lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, a cualquiera de las que estén ahí le voy a preguntar estas preguntas, ¿listo? Le voy a hacer estas preguntas. Entonces, muy bien. Entonces, nos vemos otra vez, por favor. Son las 10:54.
¿Listo? Entonces en 20 minuticos nos conectamos de nuevo y ¿en cualquier hora? A las 11:10, ¿cierto? No, a las 11:15. A las 11:15 nos conectamos de nuevo. ¿Listo? Bueno, en 20 minuticos nos conectamos y revisamos cómo nos va. ¿Listo? Listo, niña. Listo, Entonces, profe. nos vemos más ratico entonces. Chao. Bueno, continuamos entonces la clase. Ya puse a grabar, entonces voy a leer el texto y a responder las preguntas con ustedes. Entonces, de nuevo, el control de daños de Stanley Corner. Dice que Stanley Corner System, con domicilio en Hampton, Virginia, es proveedor de servicios de entrega inmediata. Aunque Sterling haga todo bien para cumplir con sus compromisos de entrega, depende de las líneas aéreas comerciales que transportan sus paquetes y en ocasiones no cumplen con la fecha establecida. Stanley depende de las líneas aéreas comerciales que transportan sus paquetes. Por regla general, las demoras se deben a que los paquetes fueron indebidamente colocados en los sistemas de bandas de las líneas aéreas. Estos incidentes no están dentro del control de Stanley, pero desde el punto de vista del cliente, la falla se debe a Stanley. Para controlar los daños producidos por estas demoras, Stanley tuvo que tomar algunas medidas correctivas. Por ejemplo, durante varios meses, a finales de 1990 y a principios de 1991, varias entregas de Stanley desaparecieron durante su tránsito. Los paquetes aparecieron después, pero los clientes ya habían sufrido pérdidas financieras. Empero, como los paquetes fueron recuperados más adelante, ni la compañía de seguros ni la línea aérea resultaron responsables. El presidente Glenn Smoak tenía que decidir si compensaba a los clientes por sus pérdidas o si simplemente no les cobraba el embarque. Smoak llegó a la conclusión de que no cobrar el embarque era una respuesta inadecuada por el tiempo muerto que había sufrido, pero pagar $30,000 por concepto de pérdidas llevaría a la empresa, entonces que su perdería llevaría a la quiebra de la empresa. Entonces, de 5 años y $5 millones, el registrar pérdidas ese trimestre, la decisión de Smoke fue pagar por los $30,000 en servicio gratuito. Los clientes permanecieron con la compañía y Stanley sigue creciendo. James A.F. Stanley, 2006. Muy bien, entonces, primero que todo, ¿cuál fue la norma establecida por Stanley Cooling System? Que obviamente pues se estaba incumpliendo pues por la situación que se presentó. Vemos acá, comencemos hasta arribita. Diana Marcela, ¿tú qué dices? ¿Cuál era la norma establecida por Stanley Cooling? Pues la norma del profe era la entrega inmediata, prestar servicios de entrega inmediata. Sí, pero entonces, desafortunadamente aquí en el texto no nos definen la norma en un tiempo, ¿cierto? O sea, no nos dicen que en 3 días, 5 días, 10 días, no, ¿cierto? No dice eso. Yo diría que al no establecer, digamos, un tiempo de entrega, porque es que también hay que ser conscientes, como decía Diana Carolina, con la pizza, dependiendo de donde usted viva, le podemos cumplir o no con la promesa de 30 minutos, ¿sí? Porque entonces simplemente en estos días que estuve paseando por allá en una parte, pedí una pizza y me dijo, no, a ese sector no llevamos. Entonces ellos como que, como quien dice, no le podemos mantener la promesa. Entonces yo diría que aquí en este ejercicio, la promesa, el problema que tienen es con la entrega, ¿cierto? Pero la promesa como tal no es el tiempo que se demora en entregarlo, ¿listo? No es el tiempo. ¿Qué creen ustedes que sería dentro de la norma que estaba acá, reflejada en este ejercicio? ¿Quién me lo dice? A ver, Ya, Gloria, ¿tú qué dices? Gloria. Ay, profe, qué pena es que me estaba como yendo el internet, escuché entrecortado. Estamos en la segunda. No, estamos en la primera. O sea, Diana dice que la norma es en la inmediatez del envío, ¿cierto? Y le estoy diciendo que Ah, no porque en el ejercicio por ninguna parte nos dice que hay un compromiso por parte de la empresa de entregarlo en un día, 2 días, 3 días. Y recordemos que pero sí decía que ellos eran encargados del servicio inmediato, eran ¿cómo se dice? Una empresa de servicio inmediato, que el servicio inmediato no llegaba, pero era por fallas de que no eran directamente ellos los que lo entregaban. dice La acá, norma no vendría siendo, profe, la sí, entrega de productos en buenas condiciones.
Bueno, vamos por partes, vamos por partes. Dice que él es proveedor de servicios de entrega inmediata. ¿Qué significa entrega inmediata? Entrega inmediata significa que tienen inventario ahí para entregar. ¿Listo? Entonces, yo vendo, por ejemplo, no sé, algún tipo de productos, pero sucede que me toca importarlos para poder traérselos. Entonces no es inmediato, porque a mí me toma un tiempo traerlos aquí a Colombia y me toma otro tiempo entregárselos a usted en su casa. Pero cuando dice que son servicios de entrega inmediata, ¿cierto? Estamos hablando es de que el producto está aquí y sale en el momento en que usted haga el proceso de compra y el tiempo que se demora en llegar. Y aquí menciona un problema que es que como ellos no tienen los aviones, sino que dependen de las aerolíneas comerciales, entonces pasa pues todo lo que nos mencionó ahí. ¿Listo? Entonces recordemos que las normas deben ser exactas, ¿cierto? Y de utilidad. Entonces, como aquí en ninguna parte dice Profe, que sería el compromiso de entrega, ¿no? no, no, Tampoco. no, entonces aquí no en ninguna parte nos dice que nos entregan el producto, ¿cierto? En 3 días, 5 días, 10 días. No, eso no lo dicen, ¿cierto? No lo dicen. Pero entonces, si ustedes miran aquí en la parte de abajo, la promesa, por así decirlo, o la norma que se cumple en este ejercicio es que cobran por un servicio de entrega. ¿Listo? Y que aquí incluso pues no que nos toca irnos como acá al final donde se habla, donde le tocaba entonces no cobrarle, ¿cierto? O sea, gratuito, ponerlo gratis. O sea, cuando decía que el servicio entonces no cobrarle porque se demoraba en llegar o se retrasaba pues como tal el envío, ¿cierto? Significaba que ellos tenían que dejar de percibir ese ingreso que ellos recibían y poner a cobrarlo gratuito, ¿cierto? Y obviamente, pues, ¿a qué costo? Pues mantener el cliente. ¿Listo? Pero ahorita hablamos un poquito de eso. Entonces, si bien acá el ejercicio no me menciona que la promesa de ellos es entregarlo como la pizza en 30 minutos, ¿no? ¿Cierto? Aquí la norma de ellos está establecida es que le cobran por ese servicio, ¿cierto? O sea, usted tiene que pagar por ese servicio. Esto tiene que pagar por el servicio. Existe ese compromiso de entregarlo, ¿cierto? Pero a cambio, pues obviamente de un pago. Que el medio que utilicen sean aerolíneas comerciales y ahí está el problema. Listo. Pero entonces, muchas empresas literalmente no te mandan la mercancía, tú tienes que ir hasta allá. Tienes allá. Entonces aquí la norma es que yo le mando a usted el producto, pero obviamente tiene que pagar, ¿ok? Tiene que pagar. Hay empresas, por ejemplo, yo conozco una empresa que tiene una maquinaria muy compleja y cuando esa maquinaria un momento a otro se le daña una pieza o alguna cosa, ¿qué tiene que hacer la empresa? Mandar a alguien hasta Cali, que es como la empresa más cercana donde venden esas refacciones, esas piezas, mandar a alguien insofacto en un carro corriendo para Cali, ¿cierto? A comprarlo y traerlo. ¿Por qué? Porque la empresa de Cali no manda por envío esas piezas. O sea, si usted la necesita muy urgente, venga por ella. O sea, no tienen el servicio de entrega, ¿cierto? De entrega puerta a puerta, por así decirlo. ¿Listo? Porque prefieren mil veces que usted vaya allá y mire si efectivamente esa es la pieza que necesita, esa es la parte que necesita, si eso es efectivamente lo que está requiriendo. ¿Listo? No todas las empresas tienen servicio a domicilio, por llamarlo pues así coloquialmente, no todas, sino que el que la tiene, entonces se compromete, aquí está la parte del compromiso, ¿cierto? De entregarlo. Si yo tengo un servicio de domicilio, me comprometo a llevarlo. Si yo no me quiero comprometer con eso, pues te digo, no, solamente aquí, ventas en el mostrador. Usted venga aquí y escoja, listo, y lo lleva. Lo que pasa es que ahorita con el tiempo de coronavirus y que estuvimos en cuarentena, muchas empresas que no vendían así, digamos, no tenían el compromiso de entrega, sino que la gente tenía que estar, tuvieron que transformar sus unidades de negocio y comenzar a vender así, también así puerta a puerta, ¿cierto? O sea, más de domicilios, porque si no, la gente tenía restricciones para poder salir de sus casas e ir hasta allá, pues se le complicaba mucho el poder ir hasta allá a comprar, entonces no le podían vender, ¿listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron las normas establecidas por Starlink Cooling System? Entonces, la norma establecida fue, ¿cierto? El compromiso de entrega, ¿cierto? Y supuestamente una entrega inmediata. La entrega inmediata significa que está ahí listico para salir cuando usted lo necesita. O sea, tienen inventario disponible para la venta, no que tengo que esperar a que lo importen, que lleguen y lo entreguen. ¿Listo? Entonces, eso significa disponibilidad inmediata o entrega inmediata. ¿Ok? Esa es, obviamente, a un costo, porque ellos tienen que pagar por ese servicio.
Muy bien, sigamos entonces. Mire que es que en este ejercicio la norma no estaba definida en tiempo, no estaba definida en tiempo, sino en un compromiso, en este caso un compromiso de entregarlo, ¿listo? Y que tenían ahí disponible para entregar. Ese es como el conjunto de la norma. Muy bien, ahora, ¿cómo Stanley Courting System medía los resultados? Entonces, ¿quién me responde por acá, amigo? ¿Quién está conectado? Karen Lorena, ¿tú qué dices? ¿Cómo ellos pueden medir los resultados? Ay, profe, me cogió tarugada. ¿Cómo pueden medir los resultados? Cuando llega la entrega, la Eso, cantidad de pero entregas que hace. Mamá. ella también quiere Yo creo que, participar. ay, sí, voy a desgastar el nombre. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo lo Profe, miden? no sé, como la entrega, Si la norma la entrega, o sea, si mi compromiso norma de es la una entrega entrega. inmediata, ¿cierto? Un compromiso, es que es compromiso de inmediatez de entregar, ¿cierto? El producto cuando está disponible. Entonces, ¿cómo mido eso? ¿Cómo lo mido? Cuando la entrega ha sido satisfactoria, no, profe. Sí. Entonces, mire que en el ejercicio anterior, como la norma estaba medida en tiempo, entonces lo que yo hacía era que tomar el tiempo y mirar el promedio de respuesta, ¿cierto? Ahorita lo que yo hago es preguntarle al cliente, ¿le llegó? ¿Está a gusto con lo que le llegó? ¿Cierto? El tiempo, pues creo que en ese momento no estamos hablando de tiempo, pero entonces llegó en las condiciones como usted esperaba que llegara, ¿cierto? Yo la semana pasada compré un datáfono. Y en la página decía que se demoraba de 5 a 7 días en llegar el datáfono. Entonces, como mi hermano va a abrir el negocio la próxima semana, ya el 1 de abril inaugura pues como tal el almacén que él montó, entonces yo lo compré con tiempo porque decía que se demoraba de 5 a 7 días, cuando que es que al otro día va llegando el paquete acá a la casa. Entonces, como yo estuve de cumpleaños el jueves, a las que me dieron muchas gracias por el mensajito, entonces el jueves me llegó un paquete y mi mamá dice que, ay, mi hijo le llegó un paquete. Y yo, ve, tan raro, pero ¿qué será? Y yo pensé que era algo de regalo, con mentiras que era el datáfono. O sea, llegó en menos de, o sea, llegó de un día para otro, llegó un día para otro. Yo lo compré ese miércoles 17 en la mañana y llegó ese jueves 18 en la mañana, llegó súper rapidísimo el datáfono. Entonces, ahí ellos llegaron, me cumplieron mucho antes de los 5 a 7 días que decía que se demoraban en llegar ese datáfono acá a la casa. Entonces, miren lo importante entonces, bueno, y cuando me llegó, mi mamá me dijo que me había llegado el paquete, yo le dije, pero mire qué es, y me decía, no, como que es un datáfono, y yo, listo, perfecto, entonces al rato me llegó un mensaje de celular donde me decía que ya llegó el producto a la casa, o sea, que ya la transportadora le había confirmado a ellos que el producto ya había sido entregado aquí en mi casa, ya lo había recibido. Entonces me preguntaban que cómo me había parecido el producto, si estaba en buenas condiciones, si era lo que estaba esperando, que si estaba completo, que si no estaba dañado, y que me comunicaba con ellos para hacer toda la configuración como tal de datáfono, pues en la empresa ya cuando comience a funcionar, ¿cierto? Entonces miren que ahí lo que están haciendo ellos es medir el resultado, porque como la promesa de ellos es la entrega inmediata, ¿cierto? La entrega inmediata, o sea, el tiempo, el entregar el producto como tal. Ahorita luego lo como que se me zapa acá, se me descontrola. Entonces ellos quieren saber cómo los resultados. Entonces lo hacen a través de encuestas de satisfacción, como decía Karen Lorena, ¿cierto? Una encuesta, ¿cierto? Al cliente, donde le preguntan cómo le pareció el producto, si era lo que estaba esperando, no el tiempo, porque aquí no podíamos contar en cuántos días, porque nunca, pues aquí el documento nos dice que hubo una promesa de tiempo, decir que en 3 días, 5 días, no, ahí no lo dice. Entonces, digamos que la promesa es como tal la entrega como tal del producto, que se lo entregamos allá en su casa, ¿listo? Porque tenemos disponibilidad o si tenemos unidades disponibles para entrega inmediata. ¿Listo? ¿Cuál fue la medida correctiva que aplicó Stanley Cornet? Porque es que aquí el problema era con el proveedor de ellos del servicio como tal del servicio aéreo, que eran las empresas comerciales, las aerolíneas comerciales. Entonces, ¿cuál fue la medida correctiva que se aplicó? ¿Cuál sería la medida correctiva? Preguntémosle aquí a Valentina, ¿tú qué dices? ¿Cuál fue la medida correctiva que tomó acá esta empresa ante la situación? Profe, no cobrar el empaque, pues al principio decía que iba a El tener mucha embarque, pérdida. el Sí, embarque, ¿cierto? El embarque, o sea, volverlo a mandar otra vez. exacto. ¿Sí? Porque el embarque. Pero así de todas maneras, o sea, el señor lo hizo, tomó la decisión de no cobrarlo y más sin embargo
tuvo más clientes y los clientes que tenía se quedaron. Sí, bueno, ya respondamos pues la última pregunta. La medida correctiva que tomó Stanley Curling System fue no cobrar, ¿listo? No cobrar, el volver a enviar otra vez el paquete, ¿cierto? No cobrar el reenvío, o como dice ahí, el embarque, ¿listo? El reenvío. El envío, sí, el envío. Ah, no, ahí dice Profe, no, embarque. la media ya no fue la compensación que hizo. Por eso la compensación es no cobrar. O sea, la compensación es no cobrarle de nuevo por el envío. Embarque, embarque. Bueno, es que no me cabe la palabra, démoslo hasta ahí. Karen Lorena, ¿tú qué dices? Ay, este se me enredó esto acá. Vea, yo me ¿Cómo, imagino profe? yo me imagino que eso fue lo que pasó. Yo soy la empresa, Stanley, ¿cierto? Y le mando a usted unas refacciones, una parte, un equipo, lo que sea. Y entonces se lo mando, ¿listo? Por la aerolínea X, digamos a Bianca porque me cae bien mal. Entonces, a Bianca a la semana le dice a usted que el producto nunca llegó porque se embolató, porque se perdió, qué sé yo, y me lo devuelve otra vez a mí. Como quien dice, no se lo pude entregar allá a Karen Lorena en Cartago. Entonces yo le llamo a usted, vea Karen, lo que pasa es que yo le mandé a usted el producto por Avianca, pero Avianca tuvo problemas y no lo pudo llevar y aquí lo tengo otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se vuelve y se lo mando o usted viene por él? Entonces, si yo vuelvo y se lo mando, ¿cierto? Entonces me toca volver a pagar otro servicio, muy probablemente, ¿cierto? Porque al fin y al cabo aquí dice que ni la aerolínea ni la aseguradora pagó nada porque no se perdió, lo recuperaron, ¿cierto? Pero entonces a mí sí me toca volver otra vez a decirle, vea, le mando otra vez el paquete. Entonces usted, de dónde está la situación. No le cobro por volvérselo a enviar otra vez, porque pues al fin y al cabo lo que me interesa es que usted tenga el producto y usted me siga comprando, ¿sí? Entonces, esa es la medida correctiva. Lo que pasa es que una medida correctiva mucho más drástica sería comprar su propio avión y llevarlo los dos mismos ahí, pero pues ¿cuánto costaría? Sería muy costoso, ¿cierto? Comprar su propio avión y ya tendríamos problemas de tipo técnico y todo lo demás que usted se puede llegar a imaginar. Entonces, por eso digamos que aquí en este ejercicio plantea esa situación como tal. ¿Listo? Entonces, la medida correctiva fue no cobrar, ¿cierto?, el reenvío, ¿no? Aunque esta medida correctiva no está corrigiendo el problema de raíz. ¿Listo? Pero es que corregirlo de raíz significa tener nuestra propia flota de aviones, para que entonces esos aviones nos lleven y no haya pues como restricción. Pero pues no sé. Yo siempre he dicho que cuando uno compra algo por internet, está sujeto a que le llegue o no le llegue. Yo siempre he sido muy de buena y siempre me llegan las cosas, nunca me he perdido nada, ¿cierto? Pero hay gente que yo sí conozco que ha comprado cosas por internet y nunca le han llegado y ha perdido. Y es el Yo, problema de uno profe, yo. para que le devuelvan la plata después, ¿sí? Ahora sí, ¿considera que fue aceptada la medida correctiva aplicada por Stanley? Entonces le decía Valentina, sí, porque mire que el cliente se quedó en la compañía, o sea, no cambió de proveedor, le siguió comprando, ¿cierto? Porque al fin y al cabo me cumplieron, o sea, me cumplieron, y pues Stalin sigue creciendo, o sea, sigue creciendo como empresa vendiendo más. Desafortunadamente, esos problemas de logística son muy frecuentes, son muy frecuentes. Pero a mí me llena de tranquilidad cuando a mí me dicen, vea, su producto que pidió ayer, ya se lo despachamos. Y esta es la guía con la empresa que le mandamos el paquete. Entonces yo entonces estoy consciente de que el producto ya fue despachado y miro si efectivamente el producto viene en camino, ¿cierto? Y entonces miro, entonces por el seguimiento que tienen en las páginas web con el número de la guía, veo que el producto ya salió de Bogotá, que viene por allí, que ya llegó, ¿cierto? Una vez compré una cosa y llegaba, supuestamente llegaba hoy, o sea, hoy sábado, ¿cierto? Y no llegó. Y entonces en la página decía que habían venido a la casa, que habían tocado y que nadie había abierto. Yo, eso es mentira porque estamos acá en la casa. Mínimo fue que no alcanzaban a repartirlo el sábado y me tocó ya esperar hasta el lunes que me lo entregaran y el lunes efectivamente me lo trajeron en la mañana. Pero entonces se ponen a decir que vinieron y que tocaron y que no encontraron. A no ser que se han ido no para la entrada D, sino para la entrada A o B o qué sé yo. Entonces de pronto sí tocaron y no abrieron. Pero bueno, digamos que la situación pues como tal. ¿Listo? Entonces, ¿considera que fue aceptada la medida correctiva? ¿Qué dices? Valentina dijo que sí. A ver, ¿quién más le preguntamos acá? A Juliana. Juliana, ¿tú qué dices? ¿Sí fue acertada la medida correctiva? ¿Tú crees que con esa medida correctiva modificamos o cambiamos por completo la situación? Sí, profe, sí, porque la idea era seguir conservando a los clientes y pues no perderlos y pues ahí se ve que, o sea, que no los perdió y antes al contrario, que siguió creciendo
la empresa. No, recordemos que las medidas correctivas modifican la actividad más no la meta, ¿cierto? Y entonces la meta o el objetivo siempre es entregar la mercancía, ¿cierto? De forma inmediata porque tenemos disponibilidad acá. Entonces, si tenemos problemas con el servicio de transporte que nos impide cumplir esa meta de entregar la mercancía, ¿listo? No estamos hablando de días ni tiempo, simplemente entregarla. ¿Listo? Entonces la medida correctiva lo único que hace es solucionar el problema financiero del cliente que compró y que no le ha llegado toda la mercancía, porque obviamente la están editando, ¿cierto? Es como una especie como de apaciguar ahí la situación. O sea, como que vea, para tenerlo contento. Obviamente, si usted a un cliente le dice que se lo vamos a volver a mandar y no le cobramos nada, pues lo tiene contento en el sentido que listo, pero sígueles contento en el sentido de que no cumplió esa promesa de entrega inmediata que se esperaba, ¿cierto? Para que efectivamente me iba a llegar el producto aquí a mi casa. Entonces, considera que fue acertada la medida, pues esa medida de no cobrarle al cliente, digamos que es lo mínimo que usted puede hacer ante una situación de esas. Pero realmente aquí con esa medida correctiva no se está corrigiendo el problema, no se está corrigiendo la situación que está generando inicialmente el problema, que es que nos sujetamos a líneas comerciales para entregar. ¿Saben? Ustedes sabían que las líneas comerciales, a mí me pasó una vez en un vuelo de San Andrés aquí a Colombia, pues de San Andrés aquí, disculpe, a Cali, que estábamos ya listos para montar, estábamos en una fila, cuando entonces llega y me dice una niña que si porfa yo mi maleta de mano, la metía en la bodega. Y yo, no, yo la llevo acá en la mano, porque es que es un equipaje de mano. No, que es que toca meterlo en la bodega. Y yo, que no, lo llevo acá en la mano, porque este es mi equipaje de mano, yo lo puedo llevar en la mano y lo puedo llevar. No, es que, entonces lo que pasa es que ellos al parecer estaban con mucho peso y querían como equilibrar el peso, entonces querían meter cosas en la bodega. Y yo dije, no, no, yo me lo llevo en la mano, busque a alguien que tenga una maleta más grande que la pueda meter allá, pero yo ya la llevo aquí en la mano. Y ellos muchas veces lo hacen así, es como para equilibrar los pesos en el avión. Así como usted no puede meterse Yo he visto mucha gente en el aeropuerto a última hora sacando una maleta grande a maletas pequeñas porque ya cerraron la puerta pues para meter bodega, meter equipaje en la bodega y ya lo único que puede llevar es equipaje de mano, ¿cierto? Entonces, eso lo hacen para controlar el peso. Entonces, imagínense que justo en el vuelo en el que yo iban a traer o iban a llevar algo. Pues obviamente, si están jugando con el peso, entonces ellos dicen, no, pues imposible, toca mandarlo entonces después. Y conozco de gente que sus maletas les llegan después. ¿Por qué? Porque no se fueron en el avión en el que usted se fue, porque ya habían otros pesos ahí adecuados. Incluso hace poquito vi por internet en las noticias de una señora que llevaba un perrito y el perrito se murió porque lo llevaban en la bodega y como que lo ataciguaban de maletas y cosas así por el estilo y el perrito se murió. Se murió el perrito, entonces cuando llegaron, se lo entregaron, le entregaron muerto y como que ahí está un perrito muerto. Y entonces ya puso la denuncia y la situación pues se volvió muy compleja por eso. Entonces, eso, todo lo que tiene que ver con el peso en los aviones es una cosa complicada porque muchas veces no depende de uno. Ellos son los que llevan el control y literalmente si llevan más peso del que pueden llevar, pues el avión no va a despegar y va a tener problemas. Entonces, sí o sí, se tiene que controlar, ¿cierto? Entonces, son cosas que en este caso para esta empresa le queda difícil controlar porque pues ellos dirán, yo no tengo cómo controlar eso. Y lo dice claramente en el ejercicio, a no ser que tengan sus propios aviones de carga y bueno, pues ya la cosa sería mucho más costosa. ¿Listo? Entonces yo diría que no, no fue, o sea, sí fue aceptada para el cliente, pero no es la más aceptada para la empresa. ¿Listo? No fue la más aceptada para la empresa. Listo, muy bien. Niñas, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? ¿Todo bien? Sí, profe, todo está claro. Listo, perfecto. Entonces, terminamos tempranito. Por favor, recuerden, ¿qué más tengo pendiente por acá? Recuerden la actividad del cuestionario, leer el documento, juiciosos, por favor, haciendo la actividad antes del miércoles para que hagan el primer intento y les quede tiempo para hacer el segundo intento. ¿Listo? Nos quedamos. Bueno, señor. Profe, muchas gracias. A ustedes, niños, nos vemos entonces Bueno, pronto. profe. Chao, chao. Chao. Ah, profe, que esté bien. Bye, bye.